Bueno, vamos a hablar, perdón, de incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces tenemos que la Sociedad Internacional de Continencia refiere que o lo manifiesta o le da el concepto de la queja de cualquier pérdida de orina percibida por la paciente o por su cuidador. ¿Listo? Asimismo, como en las patologías de prolaxo, tienen un alto impacto en la calidad de vida de las pacientes, repercute en la salud tanto mental y social, se aíslan porque ellas dicen que sí, perciben que siempre están oliendo como a berrinche, ¿sí? Que entonces ella dice, siento que huelo a orina todo el tiempo y por eso se aíslan socialmente. Tiene un alto impacto también en la vida sexual de las mujeres, ya después no quieren tener más relaciones sexuales, ¿sí? Afecta profundamente la autoestima y puede llegar a ser un desencadenante incluso de depresión en nuestras pacientes. 1 de cada 10 mujeres buscan atención médica, el resto no lo hace por vergüenza, por pudor o porque piensan que es parte del envejecimiento. Hay pacientes que dicen, no, pues como ya estoy en la menopausia y ya tengo 70 años, entonces yo sé que eso es normal del envejecimiento, ¿listo? Así que tenemos que decirle al paciente, la incontinencia no es normal en el envejecer, ¿listo? Eso no es el resultado normal de envejecer, ¿listo? Entonces, la incontinencia urinaria tiene un alto impacto en la vida, bueno, eso ya lo dijimos, ¿no? El estudio que casi no veo aquí, es que estoy en el celular, qué pena. Tengo que se hizo un estudio en Europa en donde se determinaba que la prevalencia de incontinencia urinaria se ve más aumentado en pacientes mayores, obviamente, ¿cierto? Entonces ahí dijeron, en las pacientes menores de 39 años está en un 7%, y en las pacientes mayores de 60 años está en un 19%, ¿sí? Entonces, por lógica, porque dentro de los factores de riesgo que vamos a ver más adelante, vamos a tener que la edad, la pérdida de estrógeno, pérdida de colágeno, todo eso es un factor de riesgo para la incontinencia. Por eso que se ve pues que en las pacientes mayores voy a tener más incontinencia que en las pacientes menores, ¿listo? Pero también se dice que con una sociedad que envejece y con adultos mayores que viven cada vez más, entonces esto también hace que se aumente este tipo de patologías, ¿listo? La siguiente. Bueno, este es el mecanismo de micción que dice que cuando la vejiga está llena, existen unos receptores de estiramiento que envían unas señales allá arriba al cerebro, aferentes al centro continuo de la micción, y que bajo el control cortical, y si es el momento oportuno, pues se mandan unas señales eferentes que son enviadas para relajar el músculo pubococcígeo y que se contraiga la vejiga y se dé el mecanismo de la micción. Así de sencillo, ¿listo? Sigamos. Entonces dice que existen el sistema simpático, parasimpático y el somático relacionados con el mecanismo de la micción. Entonces tenemos que el simpático, que lo encontramos en el centro motor simpático en el T10 y en el L2, tenemos que estar relacionado con el nervio hipogástrico y que son estas fibras postganglionares en vejiga las que van a ocasionar que el detrusor, que es el músculo de la vejiga, se relaje y que el esfínter uretral interno se contraiga. ¿Listo? Pero también tenemos el sistema parasimpático con el centro de la micción en S2, S4, en donde tenemos a los nervios pélvicos preganglionares y las células ganglionares en la pared vesical, que lo que ocasionan es que haya una contracción del músculo de la vejiga que se llama detrusor y hay una relajación del esfínter uretral interno. ¿Listo? Y el sistema somático, desde el asta anterior S2, S4, a través del nervio pudendo, se dan unas contracciones del músculo esfínter estriado, el esfínter de la uretra y los músculos del piso pélvico. Todos estos están relacionados con los mecanismos de la micción. Sigamos. Bueno, eso es lo mismo, ¿no? El sistema simpático, el parasimpático y el somático. Dice que el sistema nervioso que regula dinámica y funcionalmente la micción, la vejiga y la unidad vesicouretral son los que están relacionados con el acto voluntario y fisiológico de la micción. Sigamos. Bueno, aquí tenemos la etiología, es multifactorial, tenemos la edad,
multiparidad, la raza blanca, historia familiar, partos instrumentados, cirugías pélvicas como la histerectomía o cirugías de prolapso de órganos pélvicos, la obesidad, el tabaquismo, enfermedades neurológicas, el EPOC, trabajo físico, el estilo de vida, la ingesta de cafeína, el estreñimiento crónico, los fármacos, todos, si nos damos cuenta, son muy parecidos a los factores de riesgos de los prolaxos, ¿sí? Sigamos. Tenemos que la incontinencia, los tipos pueden ser la incontinencia reversible, la incontinencia de rebosamiento, la incontinencia de urgencia, la de esfuerzo y la mixta. La incontinencia de esfuerzo se puede dar por hipermovilidad de la uretra o por deficiencia intrínseca de la uretra. En este caso vamos a hablar de estas de aquí, de la hipermovilidad de la uretra y de la deficiencia intrínseca de la uretra, ¿listo? Porque estamos hablando de incontinencia urinaria de esfuerzo, vamos a hablar, ¿listo? Siguiente. Entonces tenemos que esta incontinencia urinaria de esfuerzo se puede presentar en 10 al 39% de las pacientes y es la fuga involuntaria de orina motivada por un esfuerzo físico. La paciente dice, cuando toso se me sale la orina, cuando salto, camino o cuando bajo escalones se me escapa la orina. Dependiendo de lo que la paciente me diga, yo tengo una idea de si es una incontinencia urinaria leve, moderada o a grandes esfuerzos. Por ejemplo, si la paciente dice, subo escalones, subir escalones no necesita mucha fuerza. Entonces es una incontinencia urinaria de pocos esfuerzos, es decir, una incontinencia urinaria más severa. ¿Listo? Si la paciente dice yo cuando toso, entonces ahí está haciendo una mayor fuerza, se me escapa la orina, es una incontinencia urinaria leve. ¿Listo? Porque tengo que hacer mucha fuerza. Todo lo que provoca un aumento en la presión intraabdominal o vesical que supere la presión de la uretra es considerado como una incontinencia urinaria de esfuerzo. Y recordemos que decíamos que la incontinencia urinaria de esfuerzo se puede dar por que la uretra se me hipermoviliza o porque tengo una deficiencia intrínseca del esfínter. Sigamos. Entonces vamos a ver aquí la incontinencia urinaria por hipermovilidad uretral. Es la más frecuente y se produce debido a que hay un fracaso en el soporte de la uretra constituido por la musculatura del diafragma pelviano y la fascia endopélvica. Cuando veíamos prolaxo, veíamos que había una fascia, ¿sí? Una fascia que era la pubocervical o la vesicovaginal, en donde descansaba tanto la uretra como la vejiga. Esa fascia, cuando se daña, se altera, o ahí dice debido a un fracaso, se daña, se altera, hay un fracaso en el soporte de la uretra, entonces no tengo quien me soporte esa uretra. Y es por eso que la paciente va a tener una hipermovilidad. Si tose, ríe o estornuda, se le hipermoviliza la uretra y ahí es cuando hay el escape de orina. ¿Listo? Y la incontinencia urinaria de deficiencia uretral intrínseca es debido al fracaso del esfínter propio, el esfínter interno de la uretra. ¿Listo? Sigamos. Bueno, aquí lo que dice que es la deficiencia esfinteriana intrínseca, va a haber como una presión vesical aumentada, tengo un aumento en la presión, ¿sí? Un aumento en la presión de la vejiga o un aumento en la presión intraabdominal, un aumento en la presión de la vejiga que va a superar la presión de la uretra. Entonces se me daña el esfínter intrínseco de la uretra y por eso dice deficiencia esfinteriana intrínseca. Sigamos. Y este de aquí es el soporte anterior de la uretra, que ya le habíamos dicho que estaba dada por el ligamento puboretral, los músculos pubococcígeos y la vagina suburetral, que en este caso sería la fascia pubocervical. Cuando se me daña eso, cuando ahí se ve como un desgarro, entonces no tengo quien me soporte la uretra y por eso se hipermoviliza. Sigamos. Esa es la zona donde hay el daño del soporte de la uretra y por ende, pues, la paciente tose, ríe o estornuda, se moviliza la uretra y por ahí se escapa la orina. ¿Listo? Sigamos. Esta es una clasificación de Blaivas, en donde voy a mirar, donde voy a ver que existe la incontinencia por hipermovilidad tipo 0, 1 o 2 y la 3 ya es por deficiencia esfinteriana. ¿Listo?
En la tipo 0, en una historia, la paciente dice, tengo incontinencia, se me escapa la orina, pero en el examen físico yo no la veo. Yo le digo, tosa, rió, estornuda, o estando ya acostada, haga una fuerza, y no, yo no le veo, ¿listo? Pero ella lo cuenta. Esa es la tipo 0. La tipo 1 es cuando la paciente, con una incontinencia urinaria, que ella lo refiere, aparente, no tiene cistocele, que sería como la vejiga, ¿no? Descolgada, eh, y hay un mínimo descenso del cuello de la vejiga y de la uretra, es decir, ya empieza a haber una hipermovilidad, ¿listo? Y el tipo 2 es que ya hay un escape de orina evidente en el examen físico. Yo le digo a la paciente, tosa, y entonces yo veo el escape de orina, pero ya también se ve una masa porque se hipermoviliza la uretra, es decir, que hay un prolaxo en A anterior, ¿listo? Y que muchas veces está relacionado con B anterior también. Y el tipo 3 es cuando hay un escape de orina con mínimos esfuerzos. Lo que yo les decía, la paciente sube escalones y eso es un mínimo esfuerzo y se le escapa la orina, ¿sí? Por lo general, a veces hay alteraciones neurológicas y a veces se da porque hay fracasos quirúrgicos antiincontinencia. Ya lo operé y se fracasó y entonces ahora tengo un déficit esfinteriano. Sigamos. Existen varias escalas para valorar la severidad de la incontinencia. Por lo general nosotros no los usamos en el consultorio. Los utilizan más es como para cuando van a hacer estudios o publicaciones, pero sigamos, pero es importante, ¿no? Porque estoy valorando la severidad, ¿sí? Entonces aquí se evalúan las comorbilidades asociadas, se identifican las causas, se le pregunta a la paciente con qué frecuencia experimenta pérdidas de orina, qué tanto orina pierde con cada episodio, si son en gotas, en chorro o más, ¿sí? Entonces ella lo tiene que poner ahí, incluso el índice de severidad. Ella me dice si de repente lo siente como leve, moderado, severo o muy severo, ¿sí? Porque eso va a determinar el impacto de vida, de la calidad de vida de la paciente. Le tengo que preguntar por estilos de vida, si toma mucha cafeína, los fármacos que está tomando, si tiene síntomas asociados como estreñimientos, prolaxos, ¿sí? Listo, sigamos. Perdón. Recordemos que tenemos que hacer una exploración física y determinar, apenas llega la paciente, pues el estado general, el peso, la talla, el IMC. Recordemos que la obesidad está muy relacionado también con un factor de riesgo para la incontinencia. A veces solamente diciéndole a la paciente que tiene que bajar de peso, pues es factible que ella pueda eh, mejorar su incontinencia. Debemos hacer una exploración abdominal, genital. De repente la paciente, yo la estoy valorando por otra cosa y le veo que tiene unas escoriaciones o unas úlceras a nivel vulvar y entonces no me había referido que tenía una incontinencia, pero como tiene una vulvitis muchas veces, entonces le digo, se le escapa, sí, no venía por eso o no decía eso, ¿sí? Lo estoy viendo porque se nota como cuando los bebés tienen una pañalitis, porque se colocan toallas permanentes y por lo general esta patología es de pacientes ya más menopáusicas, o sea, menopáusicas, y entonces no deberían tener una vulvitis, ¿cierto? Entonces ella dice, no, es que yo uso toallas o protectores permanentes porque se me escapa la orina, ¿listo? También debemos hacer un examen neurológico básico, la sensibilidad perineal, perianal, los reflejos tendinosos propios de las extremidades inferiores, es decir, una evaluación completa en la paciente. Sigamos. Mm, Hay que hacer una inspección vaginal, como decíamos, el introito vaginal, el nivel estrogénico. Recordemos que decimos que estas patologías se presentan más en pacientes perimenopáusicas o menopáusicas. Ver la asociación de prolaxos. Hay que determinar si el escape de orina de ella, cuando lo refiere que es con esfuerzo físico, entonces uno puede pensar que sí, tiene la incontinencia, pero a veces cuando ellas dicen que tienen un escape continuo de orina, usted tiene que descartar que no haya una fístula. ¿Listo? Hay que valorar también cómo está la uretra, la estrechez uretral, si hay quistes, suburetrales que a veces pueden ocasionar también algo de escape de orina, la movilidad de la uretra.
es importante medir el residuo postmiccional. Normalmente nosotros no lo hacemos en el consultorio porque eso significa invadir, ¿cierto? Colocar una sonda tendríamos que tener incluso la silocaína para poder colocar una sonda, para poder valorar el residuo postmiccional. Señor, orine y ahora se acuesta, se le va a poner una sonda para ver cuánto le quedó de residuo. Eso es para ver sobre todo asociación con cistocele, pero uno lo puede ver, lo evidencia en el examen físico, ¿no? O a veces cuando tienen alteraciones en el vaciado. Realmente sí se les hace el residuo postmiccional, pero casi siempre es cuando le mandamos a hacer urodinamia. Dentro del el proceso de la urodinamia, ahí va a haber un momento en que le tienen que colocar una sonda para valorar el residuo postmiccional. Así que cuando le mando la urodinamia lo valoro, pero en el consultorio no vamos a hacer esto, ¿listo? La siguiente, tenemos el test de incontinencia, tenemos el PAC test, la prueba de Bonig y la prueba del QT. Sigamos. La prueba del PAC test es como el test del pañal estandarizado. Se pesa primero el pañal y luego pues la paciente se lo coloca y comienza a tener ingestas de líquidos y entonces luego después de que haya caminado, tosido, qué sé yo, le hacemos hacer algunas maniobras, luego a la hora se pesa el pañal para ver si está, está más pesado del peso inicial y entonces ahí podemos determinar si hay algo de escape de orina. ¿Listo? No lo hacemos tampoco, la paciente tendría que ser pues como muy juiciosa para hacer esto, casi no se hace, se lo hacen es como para métodos de estudios, ¿no? Sigamos la otra. La prueba del QTIC es donde me voy a valorar de lo que hemos estado hablando tanto como la hipermovilidad uretral, sin embargo uno lo puede evidenciar en la consulta, cuando usted le dice a la paciente que puje, usted va a ver cómo la mucosa suburetral se exterioriza, ¿sí? O se prolaxa, ¿sí? Se mueve. Entonces, pero también se lo pueden hacer así, con un hisopo que esté con silocaína, se lo introduce a nivel de la uretra, más o menos lo que mide la uretra, ¿sí? No lo voy a poner hasta la vejiga, porque miren que ahí está justamente hasta la uretra, que no se introduzca más de ahí. Y entonces, cuando tengo a la paciente en posición acostada y yo le coloqué ese hisopo en la uretra, yo imagino que tengo una línea horizontal, como se ve ahí punteadita, y entonces en esa línea que yo estoy imaginando le hago un ángulo más o menos que se forma ahí como de 30 grados. Si yo le digo a la paciente que haga un pujo, mire que ahí se ve una flecha en donde dice, en la primera imagen, ¿no? Se ve una flecha en donde se ve que hay un aumento de la presión intraabdominal, entonces me va a empujar la vejiga y si cuando la paciente hace esa presión, esa presión o esa fuerza, si el copito que yo introduje en la vejiga se moviliza, como se ve en las otras imágenes, a 45 o a 80 grados, eso se llama hipermovilidad de la uretra. Es decir, que no tengo quien me sostenga la uretra, porque si yo le digo a la paciente que haga un esfuerzo que puje allá, y si no se mueve y queda sobre los mismos 30 grados, esa uretra no está hipermóvil. ¿Listo? En cambio, la de acá sí está hipermóvil. ¿Sí? Sí se entendió eso, ¿no? Eso es para valorar la hipermovilidad uretral. Sigamos. Esta otra prueba se llama prueba de Bonney-Marshall, ¿sí? Predice el éxito quirúrgico. Es como una simulación quirúrgica. Eso sí lo podemos hacer en el consultorio. Si se dan cuenta, el dedo explorador del médico que está ahí está colocando dos dedos y está sosteniendo o está levantando parauretralmente, ¿sí ve? Entonces, cuando yo primero le digo a la paciente, sin introducir los dedos, que tosa, se va a ver que hay un escape de orina y entonces se evidencia el escape de orina. Pero entonces luego yo coloco los dedos del explorador y suspendo o subo la uretra y le digo nuevamente a la paciente que puje o que tosa, ya no se ve que se sale la orina, entonces yo digo, ah, sí, le faltaba era suspender esta uretra, ¿listo? Sin embargo, con el paso de los años se dieron cuenta
que podían haber unos falsos positivos, porque dependiendo de los dedos del examinador, podría yo estar como haciendo una oclusión uretral, porque hay unos dedos que son más gordos que otros, y entonces dicen, no, usted puede estar levantando, pero también la está apretando, y por eso es que no se le escapa la orina. Entonces, nosotros lo hacemos con un baja lengua, pero, o con un copito, levantando la mucosa parauretral de ambos lados, y entonces eso ya es más fidedigno porque, por ejemplo, el baja lengua no lo coloco, sino que en la parte más delgadita, más finita, ¿sí? Para poder suspender, ¿listo? No lo pongo así acostado, sino como paradito. Y entonces eso me dice, ah, sí, estoy haciendo una simulación quirúrgica. Si coloco una malla que me ayuda a sostener esta uretra, suspenderla, entonces ya la paciente no se va a escapar la orina. Y entonces eso me predice el éxito quirúrgico del tratamiento antiincontinencia. ¿Listo? Sigamos. Otra cosa que yo tengo que evaluar es el tono de los músculos de la pelvis, porque muchas de estas pacientes no tienen fortaleza en sus músculos y entonces me toca mandarlas a terapia de piso pélvico, de tal forma que si la paciente tiene ganas de hacer un estornudo o si tiene ganas de toser, entonces ellas puedan tener una contracción fuerte en sus músculos del piso pélvico y entonces no se les escape la orina. ¿Listo? Entonces, si no tienen tono en los músculos de la pelvis, pues es más fácil de que se le escape la orina. Así que casi siempre lo asociamos a terapias de piso pélvico. ¿Listo? Sigamos. Dentro de las ayudas diagnósticas, son ayudas diagnósticas, ¿no? Tenemos la cistoscopía y la urodinamia, sin embargo, el examen físico pues me evidencia que hay un escape de orina y así es, ¿ok? Entonces, pero me puedo ayudar con la urodinamia, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos mucho urodinamia ya y entonces ustedes me las comienzan a dictar así para que se relacionen con estos datos y entonces vemos que si la paciente tiene una incontinencia o un escape de orina con una presión mayor de 90 centímetros de agua, entonces decimos que es una incontinencia tipo 1 o 2. Entonces, esa paciente no se la manda a cirugía, sino que se la manda a terapias de piso pélvico, ¿sí? Cuando son presiones mayores de 90. En la zona gris es cuando está entre 60 y 90 centímetros de agua, la presión con la que la paciente se le va a escapar la orina. Entonces le decimos, sí, señora, mire, se le escapa con estas presiones, está en la zona gris, necesito hacerle una cirugía. Ahora sí, le voy a hacer cirugía, ¿sí? En la otra, en la de arriba, tipo 1, no le hago cirugía, le mando terapia. Y en la tipo 3 es cuando la paciente tiene presiones menores de 60 centímetros de agua, entonces decimos que tiene una deficiencia intrínseca del esfínter y entonces no le voy a hacer le voy a hacer una cirugía, pero no va a ser la misma cirugía que la del tipo 2. En la del tipo 2 voy a colocar, por ejemplo, una malla o una cinta, está bien de las dos formas que la diga, una malla o una cinta para sostener la uretra y se llama TOT, que va a través de los agujeros transobturadores. En cambio, en la tipo 3 puedo colocar, por ejemplo, una cinta o una malla, pero retropúbica, que me ayuda a sostener un poquito más esa uretra porque tengo una incontinencia más severa. ¿Listo? Sigamos. Dentro de los tratamientos, la selección de tratamiento adecuado para la incontinencia urinaria implica el conocer las estructuras anatómicas, porque recuerde que yo voy a probablemente a operar, pero si no voy a operar, la voy a mandar de terapias, entonces yo tengo que conocer toda la parte estructural anatómica, ¿sí? Lo mismo que en los prolapsos. La correcta interpretación fisiopatológica de los mecanismos involucrados en la pérdida de la orina. Sigamos. Y dentro de los tratamientos reales vamos a tener el tratamiento conservador, el farmacológico y el quirúrgico. Pero miren que la base, que es más grande, nos dice, modifique los estilos de vida. Capaz que ahí solamente ya se controló todo. ¿Listo? Haga medidas higiénico-dietéticas, haga terapia de piso pélvico y haga entrenamiento vesical. Todo esto es un pilar fundamental
Y capaz que con eso yo no tengo ni que dar tratamiento farmacológico ni quirúrgico y la paciente ya mejoró. ¿Listo? De último tenemos el tratamiento farmacológico, que casi siempre lo mando para que lo dé el urólogo, y el tratamiento quirúrgico, que depende del grado de incontinencia que tenga, si es tipo 2 o tipo 3, o la opero yo, o la opera el ginecólogo que es episopélico, o la opera el urólogo. ¿Listo? Sigamos. Dentro de los tratamientos quirúrgicos, en la línea del tiempo se han visto varios tipos de cirugías. Una de las primeras, en 1913, estaba la aplicatura de Kelly, que es como coger unos puntos suburetrales. Se abre la mucosa de la vagina y se cogen unos puntos suburetrales como para darle el soporte a esa uretra que está hipermóvil, ¿sí? Más o menos así. Entonces ese era como el gold estándar en aquella época, pero luego se dieron cuenta que la paciente que le ponía ese punto ahí así, muchas veces con el paso del tiempo, entonces otra vez volvía a presentar incontinencia. Así que hubieron muchas más investigaciones para ver qué tipo de cirugía era la correcta. Entonces después apareció en 1949 la colposuspensión suprapúbica. Entonces abrían a través del abdomen suprapúbico y trataban de coger la mucosa o parauretral, ¿sí? Para hacer una colposuspensión. Y esa se denominaba colposuspensión de Marshall-Marchetti-Kraft. Luego, en el 2014, perdón, en 1961 apareció Burs con su técnica, y entonces lo que hacían también era abierta, ¿sí? Abierta a nivel del abdomen. Alguien venía con un dedo explorador, suspendía o levantaba la vagina, ¿sí? Y entonces acá, cuando estaban operando a nivel abdominal, cogían unos puntos parauretrales, ¿sí? Y entonces lo suspendían al ligamento de Cooper. Cogían como dos puntos de cada lado para uretral y lo suspendían al ligamento de Cooper. Ese fue el gol estándar hasta el 2014, más o menos. Esa era la cirugía que se hacía. Pero entonces a veces provocaba un poquito de sangradito porque uno tenía que meterse bien hacia el espacio de Rexius. Entonces